Muy bienvenido a estos talleres, esta nueva sesión de Panorama Bíblico. Estamos dando esto con la intención de animar a la gente a que estudie la palabra del Señor, se compenetre más con las enseñanzas bíblicas, que conozca un poco más, y si humildemente podemos hacer un aporte para tu crecimiento espiritual, con gusto lo vamos a hacer. Hemos hecho esto originalmente para trabajar en nuestras iglesias de Jesucristo Plenitud de Vida, acá en Mendoza y en Paraguay, pero todo aquel que quiera vernos por nuestras redes sociales es bienvenido para compartir con nosotros estos talleres. Estamos viendo en esta oportunidad la llegada del pueblo de Israel a Cades Barnea, una zona clave. Estamos viendo el trato de Dios en el desierto, ¿no? En el desierto Dios estaba tratando a su pueblo, poniendo las bases de lo que se esperaba de ellos, que confiaran en Dios, que sean un pueblo exclusivo de reyes, de sacerdotes, un reino de sacerdotes, y que sean santos, que sean apartados, que no se mezclen con otros dioses, con la adoración a otros dioses de los otros pueblos, que no se mezclen casándose con otras personas, sino por el contrario que derriben esos altares paganos. Dios les instruye y ahí está llegando el pueblo de Israel directo de del monte Horeb a Cades Barnea. Y esta historia la vamos a encontrar dos veces en las Escrituras. Si ustedes quieren leerla, podrán verlo en Números capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y esta historia es contada dos veces. ¿Por qué? Porque hay una generación, esa generación que sale de Egipto, muere toda en el desierto, excepto Josué y Caleb, ¿sí? Y el resto mueren todos en el desierto por orden de Dios. Dios dice, estos no van a entrar a la tierra prometida, no aprueban la etapa del desierto, aquí se quedan. Muy interesante porque cuando Dios dice, no, esto estás repitiendo este examen, no vas a salir de aquí, y bueno, uno se puede quedar empantanado en el desierto toda la vida. Y esto es lo que le sucedió a esta generación que había salido de Egipto, pero por ahí Egipto no había salido de ellos. Tenían mentalidad de esclavos, eran quejosos, eran idólatras, tenían la tendencia a la idolatría y a menospreciar las cosas de Dios. Esto es impresionante. Algunas de las cosas que vamos a leer ahora son impresionantes. Podemos encontrar esta historia, como dije recién, en Números capítulo 13, pero nosotros las vamos a leer en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque hay un relato que corresponde a la primera generación, está contado de una manera, pero luego Moisés, en el monte Nebo, posiblemente sus últimos días, antes de entrar en el monte Nebo, en lo que hoy es Jordania, antes de cruzar el río Jordán, ahí escribiendo Moisés estas últimas palabras, el libro de Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley o la ley contada otra vez, dada otra vez para la segunda generación, él cuenta algo fundamental. No pueden entrar a la tierra prometida, esa generación no puede entrar. ¿Por qué? Porque pasa algo en una ciudad, en un lugar, no era una ciudad, era una zona que se llama Cades Barnea, pasa algo muy interesante, y es que ahí mandan 12 espías. Si lo leemos en Números 13, vamos a encontrar que parece que hasta como que Dios les dice, vayan y espíen la tierra, pero cuando lo leemos al mismo relato contado por Moisés en el monte Nebo, contado por Moisés mucho tiempo más tarde, vamos a leer otras cosas. Yo quiero leerte este relato, quiero leerte algunos versículos. Dice, y salidos de Horeb, esto voy a leer Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, y salidos de Horeb, el monte Horeb, estaban ahí donde recibieron la ley, dice, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Leemos hasta aquí, versículo 21, ahí frente
frente a la tierra prometida, están a la puerta de la tierra prometida, este es el umbral, ahí tenían que pasar, entrar y tomar la tierra. Moisés les dice tienen que ir y conquistar. Pero algo sucede aquí, algo muy interesante sucede, dice el versículo 22, dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Esta es la primera vez que Moisés revela esta información. Parece que el pueblo se juntó y vino a Moisés y le dijo, enviemos espías. Pero vinieron y quizás puestos de acuerdo entre ellos de que no iban a entrar a la tierra prometida, que iban a dar un mal informe antes de salir. Ya estaban en acuerdo entre ellos, al menos algunos, ¿no? Porque Josué y Caleb dieron un buen informe. Y es muy curioso cómo lo cuenta con dolor, parecen las palabras de Moisés, parece que las escribe con dolor, porque él recuerda ese episodio en Cades Barnea como una frustración muy grande. Porque quizás él tendría que haber dicho, no voy a enviarles espías, vamos a tomar, porque Dios dijo que hay que tomar la tierra y van a ir y punto. Y el pueblo estaba a punto de rebelarse ahí. Moisés había intervenido y había dicho, Señor, perdónalos. Y creo que por el amor que Dios le tenía a Moisés, digamos que él esperó. Y a veces nos pasan estas cosas en nuestras propias vidas, ¿verdad? Que a veces Dios tiene paciencia por nosotros, porque nos cuesta a nosotros asumir ciertos procesos. Y lo de Moisés no iba a andar, perdón, lo del pueblo del desierto no iba a funcionar y no iba a funcionar. Y iba a ser la siguiente generación. Dios ya lo había visto, pero Moisés no lo había visto. Y Moisés se choca con una pared cuando se encuentra que los israelitas le piden espías. Y dice estas palabras, sigo leyendo aquí, versículo 23, que dice, bueno, le piden espía, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Es tremenda las cosas que ellos dijeron. Quería leerlo, quería citarlo, porque estos son textos claves para entender lo que sucede en el desierto. Estaban a punto de salir del desierto y no pueden salir. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se rebela. La rebeldía es horrible. La rebeldía hace que los procesos de Dios, nunca se terminan en nuestra vida. Yo creo que Dios nos trabaja, nos procesa, nos va puliendo, pero el rebelde es como lo que vio Jeremías, ¿verdad? El alfarero, la rueda del alfarero, el barro, pero el rebelde es como un barro que se salta de la rueda y claro, Dios no puede terminar el trabajo, entonces queda a mitad de camino. Y esta gente quedó a mitad de camino y Dios no pudo trabajar con ellos, no pudo. Creo yo que una de las oraciones más certeras que podemos llegar a hacer es esta, decir, Señor, me rindo realmente, me rindo a tu voluntad. Lo que quieras, aunque yo no lo entienda, aunque otras cosas me parezcan mejor, me rindo a tu voluntad. Es lo que el pueblo de Israel tendría que haber hecho, pero no lo hizo y no pudo entrar a la tierra prometida. Yo creo que estas palabras nos hablan, nos golpean, nos enseñan mucho. Cuando uno se nutre de las Escrituras, se apropia de estos valores para no repetir en nuestra propia vida. No repetir este mal que ellos cometieron, no repetirlo en nuestras propias vidas. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Estas historias, la palabra del Señor es luz a nuestro camino, lumbrera, luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esto es lo que hace que nos va alumbrando por donde caminamos, por donde pisamos, y es maravilloso.
el pueblo de Israel se equivocó en ese momento y sufrió de una manera terrible. Dios les dijo, van a pasar 40 años en el desierto, uno por cada día que fueron a espiar la tierra. 40 días fueron a espiar la tierra y 40 años pasaron en el desierto. Y si podemos ver en pantalla el mapa, ¿sí? Si podemos ponerlo aquí, vamos a ver cuál es la zona de Cades Barnea. Y dijimos esto, lo acabamos de leer en Deuteronomio, salieron de aquí, desde el monte Hebrón, esta es la zona, y se fueron por ese desierto que Moisés describe terrible, debe haber sido terrible realmente. Ellos pensaron que caminaban y no iban a llegar a ningún lado, pero al fin llegan a Cades Barnea, que posiblemente ahí tienen agua, tienen víveres, tienen cómo sobrevivir. Y en Cades Barnea se asienta todo el pueblo. Imagínense, estos son más de 2 millones de personas. Y tienen que entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde sucede, en esta zona, sucede esta gran rebelión. Y en vez de entrar, de caminar hacia el norte y conquistar, ellos regresan hacia el sur, como pueden ver aquí en el mapa, ¿sí? Van hacia el sur y empiezan a dar vueltas en el desierto. Y vienen hasta esta zona aquí, ¿sí? Esta es la zona del Golfo de Aqaba y van a pasar, aquí va a pasar una generación entera, va a morir una generación en el desierto, de los cuales solo queda Josué y Caleb con vida y Moisés hasta ese entonces, mientras están aquí, y van a ir ahora por el otro lado del Mar Muerto, por el otro lado del Jordán, es decir, al este, van a pasar por aquí y van a entrar por esta zona que hoy es Jordania, ¿sí? Y van a llegar hasta aquí, esta es la zona del Monte Nebo, donde muere Moisés. Dios lo manda a llamar por última vez a Moisés. Moisés sube 120 años, dice que sube al monte y sube a hablar con Dios. Y él alcanza a ver la tierra prometida desde aquí y se cierra la etapa de Moisés, se cierra esta etapa. Moisés fue un líder sin igual, esto tenemos que recordar. No hubo otro líder como Moisés. Moisés era profeta, era líder, pastor de su pueblo, era libertador, era muchas cosas. Ya se sabía que Josué no podía ser. Josué era su mano derecha y era el líder que lo iba a suceder, pero Josué no podía seguirle el ritmo, no tenía ese nivel de respeto o, mejor dicho, la unción que tenía Moisés. ¿Y cómo seguir después de un liderazgo como Moisés, ¿no? Esto es como cantar después de Gardel, como dice el dicho. Esto es muy difícil. Entonces, Dios se lleva a Moisés, ¿sí? Y Josué queda a cargo del pueblo. Josué queda a cargo del pueblo. Moisés alcanza a ver la tierra prometida, pero creo yo que por sus errores, a veces pensamos que es porque le golpeó la roca cuando tenía que hablarle, porque... En fin, por muchas cosas pensamos que Moisés no entra a la tierra prometida. Yo creo que fue por su gran error en Cades Barnea, en donde él tenía que haber liderado con más fuerza y en vez de escuchar al pueblo quejoso y rebelde, haber entrado y haber tomado la tierra y haber ahorrado todo ese... Digamos que la misma gente lo desanimó hasta él mismo. La gente que él protegió, por la cual quiso interceder, esto nos enseña muchísimo, porque quien no quiere seguir a Dios, no quiere y mucho no podemos hacer. Y Moisés intentaba por el amor, por el afecto, pero se terminó hundiendo en alguna medida porque él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero ahora lo va a suceder Josué, un líder maravilloso, pero claro, seguir los pasos de Moisés no era nada sencillo. Y alguien que hablaba de la manera en la que hablaba Moisés con Dios, ¿no? Vimos en la sesión pasada cómo le entrega otra vez la ley, pero cuando se la entrega por segunda vez a la ley, dice que el pueblo lo ve reluciente, lo ve transfigurado, como Jesús en el monte de la transfiguración, lo ve una luz había en su rostro por estar en la presencia de Dios. De hecho, tenían tanta amistad Moisés y Dios que Moisés le dice, ¿puedo ver tu rostro? Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro porque vas a morir, pero voy a hacer algo por vos. Lo puso
en la hendidura de una peña, le puso la mano, se pasó Dios, la majestad del universo descendió y pasó frente a Moisés y dejó que Moisés viera sus espaldas. Una cosa impresionante, y con eso fue lo suficiente como para no morir, y Moisés resplandecía de estar tanto tiempo con Dios. Claro, ¿y quién podría seguir después de un líder así? Bueno, Josué se sentía muy inseguro, pero Dios en su benevolencia y para reafirmar a Josué, se le aparece y le dice, este es el consejo que te voy a dar. Y Dios habla con Josué, le dice, yo quiero que vos entres a la tierra prometida, que seas tú, seas vos el que entra, el que lidera el pueblo. No puede ser Moisés, tenés que ser vos. Josué era una persona que le había creído a Dios, una persona noble, leal a Moisés, era maravilloso, un líder bárbaro. Entonces Dios le habla y le da estas palabras, que son palabras muy conocidas, son en el libro de Josué. Vamos a encontrar muchos versículos claves, ¿no? Y esto es clave, lo tomamos muchas veces para nosotros y está muy bien, y este es el contexto, es porque Josué estaba muy inseguro en su liderazgo, y quizás vos y yo en algún momento hemos estado inseguros en un liderazgo o sirviendo a Dios de alguna manera. Yo recuerdo mi primer pastorado, leía estos versículos cada vez que iba a predicar, decía, el Señor me manda a que sea valiente, a que esté fuerte, y bueno, eso es lo que trataba de tomar y de alentarme con esta palabra, y yo creo que siempre son útiles estas enseñanzas. Pero este es el contexto. Dice así, Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, versículo 9, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Estas son las palabras, las recordamos muchas veces en versión Reina Valera, no temas ni desmayes. Sí, esta es la frase que recordamos, pero acá dice, no tengas miedo ni te desanimes. Sinónimos, ¿verdad? Pero realmente muy profundo. Y acá va a suceder algo impresionante. Empieza el periodo de la conquista con Josué. Josué cobra fuerza, Josué tiene ahora una relación con Dios directa. Antes era a través de Moisés, ahora él tiene una relación directa. Dios había visto a Josué, vio su buen corazón y Dios decidió usarlo como líder. Ahí estaba Josué al frente de este gran ejército. Y un dato muy curioso es que cuando salen de Egipto, había alrededor de 600.000 soldados. Y cuando van a entrar a la tierra prometida, hay otra vez 600.000 soldados. Es decir que en el desierto el pueblo no había crecido en número, se había mantenido. Habían pasado muchas cosas. Algunos dicen que es por la gran mortandad, ¿sí? Porque hubo una gran mortandad. El pueblo era tan pecador que morían 3.000 por un pecado, morían 20.000 por otro. Y había grandes mortandades, se disminuía el pueblo y volvía a multiplicarse. Y mucha gente murió en el desierto, y las plagas y todo lo que sucedía por causa del pecado. No era, el pueblo de Dios estaba protegido de otras cosas, pero Dios le levantaba esa protección cuando ellos pecaban. Y posiblemente por esa razón se mantuvo el número. O algunos sostienen que es que el pueblo de Israel tuvo una multiplicación muy particular y divina en Israel, porque las mujeres eran fuertes y no necesitaban parteras y aún parían en los campos mientras trabajaban, todo lo que relata el relato bíblico en Éxodos. Y bueno, todo esto sucedía ahí de esta manera, que había una multiplicación divina en Egipto y que no la hubo en el desierto. Claro, y esto es posible también, pero sea como sea, el pueblo se mantuvo en número. Eran 2 millones cuando entran a ese gran desierto y es 2 millones cuando van a entrar a la tierra prometida. Más o menos 2 millones es un número que por supuesto aproximado, que decimos para tener una idea. Y va a entrar Josué de otra manera, con respaldo de Dios, porque Dios le había hablado. Josué sale a hablar con Dios, y Dios le habla, Dios se le muestra a través de un ángel y le dice, así tenés que hacer las cosas. Josué manda espías, pero esta vez solamente manda 2. Él
sabía que los espías era la clave porque él mismo había sido un espía. Entonces él manda gente de fe y manda gente de fe que vive un milagro. Ahí aparece la prostituta Rahab que salva a toda su familia y va a ser una ancestro del rey David. Esa mujer viene a ser ancestro del mismo rey David. Y Josué manda a los espías clave, gente de fe. Empieza a trabajar con otra gente. Algo que ya lo hizo mejor que Moisés. Es un detalle, él aprendió de Moisés y supo cuál fue su error. Y manda a los espías clave. Ya tiene todo para entrar a la tierra prometida y él dice estas palabras antes de entrar. Va a cruzar el río Jordán y él no sabe qué milagro va a hacer el Señor. Pero él estuvo ahí cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces él sabía lo que Dios sí puede hacer, ¿no? Y esto es maravilloso. Cuando uno conoce el poder de Dios, tiene una expectativa gigante. Cuando uno ya ha visto milagros, entonces tiene una expectativa de Dios. Esto dice la palabra del Señor, Josué capítulo 3. Dios le habla a Josué y Josué le habla al pueblo. Le dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas para que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Hasta aquí el texto bíblico que vamos a leer hoy, pero aquí empieza la conquista. La conquista que tiene el pueblo de Dios es tremenda, ¿no? Porque había muchos pueblos ahí. En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de los pueblos que habían en esa zona, del amorreo, del amonita, de los edomitas y también de los filisteos que van a llegar ahí, digamos, son los últimos que están sobre el mar Mediterráneo, los últimos que tienen que conquistar. Pero aquí está el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida. La primera ciudad que tienen enfrente, una ciudad gigante, todo un desafío, era Jericó, una ciudad gigante y amurallada. Tiene un gran desafío. Pero el pueblo de Dios entra en una enorme victoria. Cuando ellos salen de Egipto, salen, guiados por Dios, pero salen con una actitud muy distinta. El pueblo muy desorganizado, el pueblo quejoso, Ahora, cuando van a entrar a la tierra prometida, existen los levitas, están organizados, hay sacerdotes. Josué hace purificar al pueblo 3 días antes. Empiezan a prepararse espiritualmente para la conquista que van a tener. Esto me parecen palabras maravillosas de parte de Josué y el tipo de liderazgo que él tiene. Y manda primero el arca del pacto, que es la presencia de Dios en ese momento. Y cuando los levitas ponen los pies en las aguas del río Jordán se abren, tal cual había sucedido en el Mar Rojo. Es una manera de decirle a Josué, Dios le estaba diciendo: Josué, así como estuve con ustedes saliendo de Egipto, estoy con ustedes entrando a la tierra prometida. Sigo con ustedes, vamos a tener una conquista bárbara. Josué estaba viendo todo esto con sus ojos y toda la gente cruzando con él, y entran y empiezan a tener victoria porque, claro, la unción estaba con ellos, se sentían muy bien, sabían que la presencia de Dios estaba y el pueblo estaba por fin caminando bien, caminando en fe, habiendo dejado la idolatría, siendo exclusivos con el Señor. Y bueno, por fin estaban aprendiendo, esta generación es distinta a la otra generación y estaban aprendiendo algo maravilloso.
termina el libro de Josué diciendo algo que para mí siempre fue un poco raro. Él dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Después de una gran conquista, Caleb va a conquistar ese monte que él había visto en su juventud. Y había 5 gigantes al menos ahí, y él quería ese monte y fue a tomar eso porque estaba prometido, aunque ahora tenía 80 años, pero él dice: mis fuerzas están conmigo, y él va y conquista ese lugar. Y Josué dirige la conquista, se organizan las tribus, algunas quedan de un lado, pero los soldados vienen para apoyarles del otro lado. Realmente es una conquista maravillosa la que hacen, pero no es total, es progresiva. Y ahí el pueblo se empieza a enfriar un poco, ¿no? Se duermen los laureles. Es como que la espiritualidad que habían logrado, el respaldo de Dios, hace que se les suban los humos y bajan la guardia. Ya Josué lo ve venir y dice al final del libro de Josué estas palabras que te dije recién, me parecen un poco extrañas, pero él dice: mi casa y yo serviremos al Señor. En el capítulo 24, ya terminando Josué, él dice: esta es la verdad, al menos mi casa y yo serviremos al Señor, no sé qué van a hacer ustedes. Y esto es muy raro porque él como pueblo, como líder del pueblo, hubiera dicho algo así como: este pueblo y nuestros hogares serviremos al Señor, pero él habla solo de él. Es como que no puede poner las manos en el fuego por todo el pueblo. Es como que el pueblo había logrado una enorme espiritualidad, pero él veía que no la podían sostener, veía el peligro venir. Y a partir de ese momento empieza el periodo de los jueces, ¿sí? Y van a sucederse 14 jueces, pero ya con esta descripción. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que esto sea de bendición para ti y que estas enseñanzas nos queden en el corazón, ¿no? Así como se durmieron los laureles, la generación de la conquista, ¿verdad? Así como ellos se durmieron, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Tener una espiritualidad tremenda y uno decir: que bien, estoy con el Señor, y poco a poco desinflarse, poco a poco enfriarse y no darnos cuenta de esto. Esto sería terrible. Ojalá podamos aprender de todo lo que la Biblia nos enseña. Que el Señor te bendiga.